bienvenidos. ¿Se me oye bien? No está abierto. Está abierto. Está abierto. A ver ahora, ¿se oye ahora? Sí. ¿Sí? Nada más. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a la sala vicaría del Hotel San Antonio el Real. Vamos a empezar, aunque no sean las 7, pero como el aforo de la sala está completo, no tenemos que esperar a que haya más gente porque es imposible. Entonces yo simplemente voy a presentar a nuestros ponentes, conferenciantes, que aunque ya los conocen todos ustedes, pero hay que presentarles. A ver, comenzamos. Joaquín González Herrero. González, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí, por hacer esta presentación de tu libro que ya está presentado, pero por hablar de algo tan importante y tan desconocido para todos. Y bienvenido también a Eduardo, que le hemos tenido aquí hace muy poquito, ya lo saben todos ustedes. Y bueno, vamos a tener un moderador que es el que va a presentar y a moderar y a hacer las preguntas, que también le presentaremos ahora, que tiene que ver con Martín Muñoz de las Posadas. Bueno, pues nada, Joaquín González Herrero González nació en Segovia en el año 58, casado y padre de 4 hijos. Tras cursar la licenciatura de Derecho en el Colegio Universitario Domingo de Soto, se doctoró en Derecho con premio extraordinario en la Universidad Complutense de Madrid en el 93. Ahora sí. Sí. Tras ejercer la abogacía desde 1980, ingresó en la carrera fiscal en 1985 con la 30ª promoción, de la que fue el número 3. Es fiscal de la segunda categoría con número 127 del escalafón en su categoría. Ha ejercido en las Fiscalías de La Coruña, de Madrid y en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. En 1996 fue destacado en Bruselas como fiscal experto nacional en la Unidad de Coordinación de la Lucha Antifraude hasta 1999. Funcionario de carrera de la Unión Europea por oposición desde 1999. Ha estado destinado en la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF. Ha ejercido en ella cargos de administrador principal, jefe de la Unidad de Magistrados, jefe de la Unidad de Investigaciones Internas, consejero de Cooperación Judicial y consejero de la Dirección A. Ha permanecido durante este periodo en situación administrativa de servicios especiales en la carrera fiscal. El 1 de enero de 2018 pasó a la situación de excedencia en la función pública europea, cesando la causa de la situación de los servicios especiales en la carrera fiscal. Se incorporó al servicio activo como fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid el 20 de enero de 2018. Fue adscrito a la sección de delitos económicos de esta Fiscalía, en la que ha desempeñado su función de fiscal especialista en la materia hasta enero de 2019, en que fue nombrado fiscal de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Ha desarrollado una carrera académica de manera complementaria como profesor de Derecho Penal en diversas universidades, profesor de cursos de doctorado y másteres relacionados con la delincuencia económica y el Derecho Penal Europeo, miembro del Tribunal de Tesis Doctorales. Ha impartido numerosas conferencias e intervenido en múltiples seminarios y congresos en diversos países. Es autor de numerosas publicaciones jurídicas, libros individuales y colectivos y artículos doctrinales. Ha desarrollado una actividad intelectual complementaria como articulista en medios de comunicación. Es autor de varios libros de poesía, ensayo e historia. En 2021 publicó el ensayo filosófico La otra aurora en la editorial Endymion y la obra La ley perpetua, fundamentos de una utopía, sobre la guerra de las comunidades, que edita el Ayuntamiento de Martín Muñoz de las Posadas. Mantiene una actividad artística en el campo de la música tradicional castellana. Miembro del Consejo Asesor del Instituto de Cultura Manuel González Herrero de la Diputación Provincial de Segovia.
Esto me dijo que era el currículum abreviado. A ver quién habla ahora. A ver quién habla contigo. Es un honor. Bueno, don Eduardo Juárez Valero, doctor en Geografía e Historia, es profesor del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid, subdirector del Máster Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital de la Universidad Carlos III de Madrid, miembro del Grupo de Investigación Transparencia en Unidades de Información del ICIPOL, el Grupo de Investigación de Libros de Ciencia Política en la Edad Media, y del Instituto de Cultura y Tecnología Antonio Rodríguez de las Heras de la Universidad Carlos III de Madrid. Profesor de la Fundación Ortega Marañón, subdirector y profesor de Paleografía y Diplomática del curso de Archivística del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, UNED. Profesor tutor del Máster La España Contemporánea en el Contexto Internacional del Departamento de Historia Contemporánea en la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. Profesor de Estructuras de Inteligencia en el Máster de Inteligencia de INISER, así como director de la Escuela Internacional de Doctorado de la misma institución. Ha sido profesor visitante en el Departamento de Estudios Españoles y Portugueses de la Universidad de Minnesota y profesor de Historia de España en el programa de verano de la Universidad del Sur de Georgia durante 5 años y en Educación Global de la Universidad de Oregón durante 15 años. Desde 2007 es presidente del Centro de Investigación de la Guerra Civil Española, del CIGCE, del que es su investigador principal, cronista oficial del Real Sitio de San Ildefonso desde diciembre de 2012 y miembro del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Real Sitio de San Ildefonso, El Espinar, desde 2015. Entre sus publicaciones científicas destacan Estructuras de Inteligencia, colección diplomática del archivo de la Catedral de Segovia, Documentación regia en pergamino, Evolución, Estructuras de Inteligencia, Crónicas de un Real Sitio, Artículos, Crónicas de un Real Sitio, Lucha política, Guerra y Represión, Colección diplomática del archivo de la diócesis segoviana, Venecia y el secreto del vidrio, El corredor de la batalla de la Granja, de campo de batalla a sitio histórico, La batalla de la Granja, historia de un enfrentamiento olvidado, y más de 40 artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales, centrados en los orígenes de los servicios de inteligencia, el secreto y su gestión en el mundo del vidrio, así como en la historia de las mentalidades medievales y paleografía y caligrafía medieval. Para mí ha sido un descubrimiento saber que este señor, además de escribir todas estas cosas y ser cronista del Real Sitio, ha escrito unos libros sobre inteligencia, sobre espías. ¿Sí o no? Sí, doctora. Bueno, además ha publicado varias novelas, entre ellas El bebedor de tiempo, Caminos de Jofá, Berrum, El diario de Jeromín Tapias. Ha publicado Crónicas de un Real Sitio, artículos, y eso estaba en mi libro de historia del espionaje en 2011, desde el Paraíso. Este es el último, ¿no? Sí. Es colaborador de Radio Nacional de España desde 2014, de Televisión Española desde 2021 y de Televisión Castilla y León desde 2019. Colabora en los diarios El Adelantado de Segovia y El Día de Segovia. Es autor de la revista Historia de la Sociedad Nacional Geográfica, de la revista Adiós Cultural, y ha sido galardonado con el Premio Diego de Colmenares en 2015. El 27 de diciembre de 2012 fue nombrado por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de San Ildefonso cronista oficial del Real Sitio y en abril de 2015 miembro del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera del Real Sitio de San Ildefonso, El Espinar. También, este es el abreviado. Sí. Bueno, pues yo ya he hecho la presentación de estos dos señores y solamente me queda decir que este señor que está aquí, que se llama Juan José Alonso, que es colaborador cultural de Martín Muñoz de las Posadas y secretario de Amigos del Patrimonio de Martín Muñoz de las Posadas. Él es el que va a moderar esto, el que va a hacer preguntas, y al finalizar todo este coloquio, conferencia coloquio, pues ustedes podrán preguntar y estos señores les contestarán. Muchas gracias.
Muchas gracias, María. Yo es que no te quise pasar mi currículum porque si no, no hacemos la conferencia. Bien, agradezco a Joaquín y a Eduardo que me hayan permitido acompañarles en esta tertulia sobre la guerra de las comunidades y la ley perpetua. En la mayoría de los casos damos por hecho que la guerra de las comunidades fue una contienda en Castilla, a finales del primer cuarto del siglo XVI, entre las fuerzas imperialistas y los comuneros, en el que salieron victoriosos los primeros. A partir de aquí podemos abrir el abanico del conocimiento sobre los acontecimientos. Existió un escenario, una situación social, protagonistas, la propuesta de unas normas, la imposición de una forma de gobernar. Por tanto, no solo los enfrentamientos y la resolución. Joaquín y Eduardo nos van a ayudar a conocer, sino a resolver el enigma comunero, con un protagonismo especial, la ley perpetua. Por lo tanto, con estas premisas, Eduardo, Joaquín, Eduardo, nos vais a empezar a contar y yo luego igual os examino un poco. Cuando queráis. Gracias. Recordando a mi padre, buenas tardes, queridos amigos, porque me siento como en casa, con amigos desde hace muchos años, pues solamente quisiera decir que yo, señor, citando a Quevedo, soy de Segovia. El resto sobra. Espero que se me escuche y sea, digámoslo así, lo único positivo que tiene esto que me han colocado, que me veo como la oveja maya. Si es así, doy por justificado el esfuerzo de tener este aparato, que hoy estoy en la peluquería para hacerme la permanente, pues que realmente es algo inevitable para que la comunicación sea hecha. Gracias a María Pía, a Javier, que es el guardián de la memoria, que nos va a sacar lo mejor que pueda. Sé que va a intentar sacarnos guapos, pero dudo que sea capaz de ello. Pero en fin, sé que muy buena voluntad sí que tiene. Y venimos aquí, Eduardo y yo, pues como los rejoneadores a limón, a hablar en diálogo abierto, desenfadado y espontáneo de lo que es la ley perpetua, probablemente uno de los textos históricos más desconocidos de la historia de la modernidad, no solamente en España, sino también en Europa. Hay tantas cosas que podríamos abordar sobre el estudio de la ley perpetua que yo solamente quisiera incidir en esta fase introductoria en lo que ya ha citado Juan José Alonso Gallego. El enigma comunero. Esta expresión, esta abeja es un poquito zascandila. No, no es esa, no es esa. No, pero es que le está rozando en la barba. Yo creo que es el micro. Que le está rozando en la barba. Que es él. Cuando habla le roza en la barba. Ahora, Sí, ahora bien. Claro. Ahora sí. ¿Se me oye? Sí. Perfecto. Entonces, el enigma comunero, esta frase que se introduce en el libro y que, bueno, pues la he forjado yo, es lo que durante tantas horas de meditación me ha golpeado. Es decir, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó? Es decir, ¿cómo ocurrió que a lo largo de la Edad Moderna, en 1520, se levantaran frente al príncipe más importante de la cristiandad, en aquel momento, pues un grupo de gentes heterogéneos, menestrales, trabajadores, industriales, comerciantes, gentes del campo, pequeños nobles, nada más y nada menos que contra todo el poder constituido? Y de ahí la respuesta, o intento aproximarme a esta respuesta a partir no de lo que ocurrió, sino de las causas que llevaron a este hecho increíble del principio de nuestra modernidad. Lo que he pretendido no es contar lo que ocurrió, ya se sabe, evidentemente que reconstruir la historia del pasado es casi una ambición imposible. La historia está llena de pequeñas, un puzzle gigante, se van rellenando con pequeñas teselas y todos y cada uno de los acontecimientos que tuvieron lugar. Nunca llegamos a ello, pero en fin, al menos tenemos la masa crítica, la estructura fundamental de los hechos históricos que se sucedieron entre 1520 y 1521. Esto no es el objeto del libro, no es un libro de historia, es un libro tampoco de historiografía, por tanto, no es una contribución a la historiografía de las comunidades. Más bien me situaría en la línea orteguiana cuando hablaba de la historiología. Historiología significa la epistemología de lo que ocurrió en aquel entonces. Es decir, hablar de no lo que ocurrió, sino por qué ocurrió. Cierto es que Maraval y también Josep Pegués, que son los grandes pensadores que han sido capaces de redescubrir aquel fenómeno histórico, nos aportaron, junto con la contribución de la descripción de lo que aconteció, las causas inmediatas. Lo que este libro pretende aportar
es la indagación sobre las causas más hondas, más profundas, que permitan dar respuesta a lo que decía que es el enigma comunero. Esta es la introducción. Este es el punto de vista para saber, desde una perspectiva metodológica, a qué nos enfrentamos y a qué pretendemos dar respuesta con este libro. Pero son muchas las cuestiones que sobre este presupuesto vamos a intentar aportar con la magnífica contribución de Eduardo, que tiene una ventaja sobre mí. No es jurista. Ya empezamos bien. Con esta introducción. A ver si esto ya funciona. A mí se me ve bien también, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bueno, por lo primero, muchas gracias. Muchas gracias a la Aula Cultural de Montanar, a María, por supuesto, a María Pía, por invitarnos a estar otra vez aquí, que es un lugar fantástico para poder hablar, para poder charlar, nada más que veas toda la gente que suele venir, ¿no? a escucharnos. A Joaquín, por supuesto, por dejarme aquí poner rejones también sobre este proceso histórico tan interesante, a Juanjo, evidentemente, a Pedro que anda por allí, el cronista de Martín Muñoz de las Posadas, bueno, en general a todos ustedes, porque he venido aquí a escuchar a dos enamorados del pasado y sobre todo dos preocupados por la divulgación y el conocimiento de un proceso histórico muy complejo relacionado con nuestro presente actual, ¿no? Porque al fin y al cabo la indagación en la finalidad y en la causística de la historia no tiene otro objetivo más que comprender el presente, ¿no? La ausencia o no de consecuencias de aquel momento que desgraciadamente ha pasado a la memoria colectiva de una manera que creo que trataremos de profundizar un poquito a lo largo de los minutos que vamos a torturarles con nuestras reflexiones acerca de la guerra de las comunidades. Pues sí, para empezar, yo, de todo lo que has estado diciendo, que siempre estoy de acuerdo contigo en casi todo, y algunas cosas no, pero lógicamente es así, ¿no? Así yo creo que la amistad parte de eso, ¿no? De los desacuerdos y los encuentros en los desacuerdos, ¿no? Yo creo, fíjate, que intentar... el libro que tú has escrito sí que colabora o participa en una... No voy a decir revisión porque detesto el concepto de revisión respecto a la historia, en una vuelta a descubrir un redescubrimiento acerca de lo que supuso la guerra de las comunidades, principalmente porque lo que se ha constituido en conocimiento acerca de la guerra de las comunidades en los últimos 150, 160 años, justo en aquellos años en que se construye o se cierra la idea de la identidad de España, se construye el nacionalismo español y se van creando esos nacionalismos periféricos que se crean contra el nacionalismo español, ¿no? La idea de España, de nación española. Tiene mucho que ver la guerra de las comunidades en ese discurso que se añade a esa idea de lo que es lo español, ¿no? Que siempre es no sé, ese debate constante que tiene uno que se siente bastante unamuniano, ¿no? En mi caso, ¿no? O orteguiano, es decir, eso de que me duele España, ¿no? Que también lo dedica incluso Baroja, ¿no? Yo creo que la guerra de las comunidades básicamente ni siquiera nos llega con ese concepto de guerra de las comunidades, sino la rebelión de los comuneros, la rebelión comunera. Esa es la idea que nos llega a nuestros días. La mayoría de ustedes han pasado por los ciclos formativos obligatorios y no obligatorios a lo largo de su vida, pues conociendo 4 o 5 líneas escasas en el discurso de lo que es la historia de España, la historia universal de España, pues a lo mejor un epígrafe o un subepígrafe que se dedicaba a la guerra de las comunidades, perdón, a la rebelión comunera. Y siempre se asociaba a 3 personas, a Padilla, Maldonado y Juan Bravo, siempre una batalla, a Villalar, y todo quedaba constituido dentro de esa bola que es la historia heroica, esa imagen de los españoles, primero los españoles, el concepto de español, decir que Padilla, Maldonado y Juan Bravo eran españoles, es decir mucho, porque yo creo que ellos a sí mismos jamás se llamarían españoles. Como tú has dicho, Juan Bravo diría yo soy segoviano, aunque no hubiera nacido en Segovia, ¿no? Básicamente entonces la idea es profundizar un poco en esto, es decir, porque muchas veces uno comprende la trascendencia de un proceso histórico por las consecuencias que tiene. Las consecuencias en torno al olvido, a lo que no sabemos, a lo que no ha trascendido de aquello. El ejemplo evidente es este libro, La Ley Perpetua. Hacemos una encuesta en este país entre los hispanistas de fuera de este país que digan su opinión, que nos expresen qué opinan acerca de la Ley Perpetua. Ninguno va a ser capaz de respondernos, porque básicamente la Ley Perpetua de Ávila o la Ley Perpetua de Castilla ni siquiera está reflejada en los manuales básicos de
enseñanza de la historia, ni siquiera en aquellos que quieren construir identidad. Me refiero a aquellos de historia, de algo que se llama conocimiento del medio, ¿no? O historia de Castilla y León, que he llegado a ver yo en algunos libros de texto que usaban mis hijos y que los uso muy bien para calzar la mesa, cuando cojean, la silla, porque en mi casa no hay chimenea, entiéndanme, y yo no quemo libros, no soy hasta ese punto tan nazi, ¿no? Como para deleitarme quemando libros, ¿no? Entonces, básicamente, la importancia de este proceso histórico, ya cierro para que siga preguntándonos Juanjo, es comprender la gran importancia que tuvo en aquel momento esta circunstancia, porque cuando ocurren los hechos, no es historia lo que pasa, se está construyendo sociedad o se está destruyendo sociedad, se está apostando por una serie de objetivos a corto y a largo plazo, o se están rechazando, impidiendo esas evoluciones sociales. Ese es el momento en que ocurre, en 1515, 1520, cuando se inicia esta turbulencia brutal que se convierte en la guerra de las comunidades. Es una catarsis tremenda de aquella sociedad, es un punto crítico de la sociedad, de avanzar hacia algo, que esto lo explica muy bien Joaquín, o avanzar hacia otra cosa, más bien retroceder hacia otra cosa, ¿no? Esto yo creo que lean ustedes el libro y entenderán a qué me refiero. Lo que quiero decirles ya para terminar esta intervención primera, es que las consecuencias que tuvo, primero, sobre aquellas personas y comunidades implicadas en este proceso, las consecuencias que tuvo, la derrota, no estoy hablando de ejército, estoy hablando de ideas, la derrota de la idea que era inherente al proceso de las comunidades, las consecuencias que tuvo para Castilla fueron catastróficas. Entonces, si fueron catastróficas y además consuman un olvido tremendo, que hasta el siglo XIX no se va a recuperar memoria alguna de los comuneros ni de la guerra de las comunidades, esto tiene que decirnos algo, tiene que hacernos comprender la importancia que tuvo esta circunstancia en el proceso histórico global de las comunidades que conforman eso que llamábamos Castilla en aquel momento. Bueno, yo creo que ya he disparado. Joaquín, ¿por qué un jurista de tu prestigio decide presentar un trabajo sobre la ley perpetua? ¿Por qué es necesario escribir este libro? En parte porque la verdad nos hace libres, y la verdad estaba oculta. Y yo que me acerqué a la ley perpetua a través de un proceso intelectual de estudio y de análisis de la obra de los grandes juristas teólogos españoles del siglo XVI, fue así como llegué a esta ley perpetua, porque me resultaba tan desconocida como la inmensa mayoría de los juristas y de los historiadores españoles. Y esa verdad nos permite redescubrir la idea de España. No le gusta la idea a mi querido Eduardo de revisar. Utilicemos el término en inglés, to revisit, revisitar la historia de España. Porque es que la historia de España está dormida, aguardando como los versos de Vázquez, esperando que alguien lo recupere, porque la España que no fue aguarda que alguien la descubre, la redescubre, la reinterprete a partir del testimonio auténtico, del legado verdadero, del pensamiento genuino de los comuneros. Durante siglos ha estado oculta. Y esto no es una casualidad. Volveremos luego quizás sobre esto, pero en cualquier caso, mi primer compromiso es la búsqueda de la verdad e intentar que una pequeña luz ilumine la caverna del desconocimiento español acerca de lo que ha sido el comienzo de la modernidad y el desarrollo de la España naciente en aquel momento. Balbuceaba ya en la mente de Fernando y de Isabel, en la mentalidad de Cisneros, uno de los mayores políticos, eso sí, con su capa cardenalicia que ha tenido España, y vaya si tenía capa y más cosas el cardenal, porque fue el que asumió y aceptó el golpe de Estado que dio Carlos V, cuando en vez de convertirse en gobernador de los reinos que heredaba, lo que hizo fue convertirse en usurpador, porque fue un golpe de Estado aquello. Pues bien, esa España que balbuceaba en la mente de Isabel y de Fernando, y que estaba claramente ya diseñada, al menos prediseñada en el proyecto político de Cisneros, la va a arrumbar la batalla de Villalar. Porque la esperanza que viene España, no ya en los comuneros, que se estaba construyendo la corona de Castilla, que es la suma de los reinos de León y de Castilla, era el ente político probablemente más importante y más pujante, y con mayores expectativas de progreso y desarrollo de la Europa de aquel entonces por múltiples razones, entre ellas porque en 1492 se había descubierto un continente que era una mina de oro y de plata que permitía un desarrollo extraordinario de la economía española y de su desarrollo como lo que fue la gran nación naciente en aquel momento. Pues bien, no son palabras
palabras mías, son palabras de Josep Pérez, que fue el que escribió la tesis doctoral, que es así, es La guerra de las comunidades. La escribió evidentemente en francés y es uno de los libros con que más he disfrutado de su lectura. Qué ejemplo de historiografía, de lenguaje en francés, cómo respetan los historiadores franceses su lengua como los ingleses la suya, la lengua inglesa. Pues bien, en la guerra de las comunidades, hasta que aparece, digámoslo así, el gran historiador español Maravall, José Antonio Maravall, y el gran historiador francés hispanista Josep Pérez, que ha fallecido hace un año, de recomendable, no, de necesaria lectura para comprender la historia de la historia moderna de España. Hasta ese momento la ley perpetua se desconocía prácticamente por completo en toda nuestra historia. Solo hubo en el año 1838 un masón boliviano que se llamó Busoz del Río, que se fue a Simancas y recuperó un documento que se publicó en Valladolid en 1838. Y en este libro, precisamente, por segunda vez en la historia, aquel libro está completamente olvidado, se van a recuperar las páginas que integran uno de los textos preliminares o del proyecto de la ley perpetua que está aquí en este libro, porque hemos conseguido recuperarlo. Quiero decir que la respuesta, repito, porque esto tenía que estar publicado en un libro, porque esta verdad tan importante no podía permanecer oculta a los ojos de los historiadores y a los ojos de los que reflexionan y los juristas, porque aquí, repito, no solamente está un trozo de nuestra España, está la España que no pudo ser, que la enterraron para devolverla a la Edad Media cuando soñaba con convertirse en la gran potencia europea de la modernidad, y porque ahora tenemos que redescubrir por qué pasó, por qué ha estado oculta durante tantos siglos, y si realmente la vuelta a ese pasado nos va a permitir reconsiderar el ser de España. La pregunta, al revisitar la historia de España en 1520, a que pretendo dar respuesta en este libro en segundo lugar, ¿puede ser España todavía en este momento concebida de otra manera? Con los franceses, conozco un poco la mentalidad francesa, ellos dicen de nosotros que los españoles, eux, ils ont des temperaments extrêmes, los temperamentos extremos, y la visión inglesa del español no es muy superior. Hemos engrandecido nuestra imagen y nuestro imaginario colectivo, lo hemos proyectado al exterior a partir de una serie de cuestiones que se basan, o de imágenes o de ideas, cuestiones como imperio, la soberbia, la seguridad, los mitos que conforman la imagen colectiva. Yo creo que junto con esto hay otras posibilidades de entender lo español y que aguardan dormidas. Pensar y leer, como está aquí. Aquí está la ley perpetua, transcrita en castellano, con grafía moderna, y se puede leer perfectamente. Al releer, ya no ni revisitar ni revisar, al releer esta obra, que se escribió exactamente el 20 de octubre de 1520, es imposible que uno no se asombre y se admire ante la capacidad de aquellas gentes que al alba del siglo XVI recogía todo el fruto de una tradición al menos tricentenaria desde el siglo XIV y XV de los grandes juristas y los grandes teólogos, que es lo que está debajo para alumbrar un texto de una modernidad increíble que está dando respuesta a los problemas de un Estado naciente y abortado, frustrado, pero con una actualidad que uno le queda sorprendido. Por eso, porque la verdad nos hace libres. Entonces, Eduardo, para la historiografía, ¿es preciso un libro que presente la ley perpetua? Hombre, yo creo que es esencial, ¿no? Yo creo que es esencial, sin duda alguna, lo está diciendo Joaquín, el poder contar con un libro donde se inicie un conocimiento profundo de la ley perpetua, además desde el punto de vista jurídico, porque el punto de vista historiográfico siempre es intentar buscar causas y sobre todo consecuencias, ¿no? Que es básicamente donde me muevo yo como historiador, ¿no? Uno va a la fuente primaria y lo que busca es las causas de un hecho histórico y las consecuencias que tiene a corto, medio y largo plazo, ¿no? Para poder, como os he dicho antes, entender el presente, ¿no? Es imposible entender el presente y el futuro si uno no nada en el pasado, ¿no? Es donde están las raíces de todo. En el caso del liberalismo, la ausencia de liberalismo, por ejemplo, en España, la supuesta ausencia de liberalismo, esto que has dicho de las referencias que hay, sobre todo en el siglo XIX, a qué es lo español, a las que me salen palabrotas, ¿no? Las insensateces que se decían historiográficamente de España, ¿no? De la nación española, sobre todo cuando se concibe el concepto de nación en el siglo XIX, ¿no? Que si éramos indolentes, que si éramos apasionados, que si estábamos sometidos por una pasión religiosa que lo nublaba todo. Es decir, la ausencia de conocimiento de lo que realmente significa
el ejemplo de la ley perpetua, ¿no? Es decir, una propuesta para generar una nueva sociedad, un modelo de sociedad completamente distinto. Es decir, es que lo que tú has dicho antes al respecto del modelo de Estado es que en ese momento se está creando un modelo de Estado. Y fíjate, yo, cuando usas el concepto medieval de Edad Media, a mí no me gusta cómo lo usas, ¿no? Porque yo creo que el medievalismo no es ese pozo oscuro de insensatez y pérdida de evolución, inmovilismo, oscurantismo. Es que eso no es así. Es decir, lo que representa la ley perpetua de Ávila es la consecuencia del proceso histórico que nace en la Edad Media. Yo, de hecho, entiendo la historia como un fluir, no dividida en etapas, ¿no? Sino que para mí la historia es historia, ¿no? Entonces, entiendo que tengamos que dividirlo para poder estudiarlo, porque tú no puedes decir, vamos a estudiar la historia de España y nos vamos a Atapuerca. Primero, para entender es una insensatez, porque Atapuerca y España no tienen nada que ver, ¿no? Pero lo que sí que es cierto, perdonen la digresión, es que yo en mi clase se ha puesto, empiezo por aquí y acabo por acullá, ¿no? Entonces, la idea en sí es saber si lo que plantea la ley perpetua de Ávila, que es lo que justifica el estudiarlo y el comprenderlo en profundidad, es si plantea un modelo o hace una propuesta de modelo social medieval o moderno. Eso es lo primero. Es decir, si lo que se propone en la ley perpetua de Ávila es algo regresivo o progresivo, por decirlo así en términos políticos, ¿no? Y yo creo que es lo segundo, básicamente, y es progresivo. Y es progresivo porque se sustenta en el concepto que hay de comunidad en la Edad Media. No existe el concepto de Estado como tal, y no existe el concepto de nación como tal. Es decir, cuando uno entra en la ley perpetua, lo que está viendo es el peligro que asomaba en aquel momento con la centralización del poder en manos de los Habsburgo, en este caso, de una monarquía que tú la defines muy bien, que es una monarquía claramente regresiva. Yo no diría medieval, sino regresiva, porque lo medieval justamente no es eso. Justamente no es eso. Lo medieval, la sociedad medieval en Castilla, por ejemplo, que es verdad que en unos territorios más avanzados, cuando hablamos de Castilla, les pido que no piensen en Castilla y León comunidad autónoma, ¿no? Sino que piensen en la Castilla del siglo XVI. En 1520 Castilla era desde Finisterre hasta Almería. Claro, todo eso era Castilla. Y Asturias, y Galicia, y Santander. A mí es que no me gusta decir Cantabria, es Santander. Sí, porque, no sé, Cantabria es un concepto prácticamente de hace 2000 y pico años, ¿no? Y La Rioja, y la provincia vascongada, hoy en día el País Vasco, Euskadi, es decir, todos esos territorios, y Castilla-La Mancha, esa invención de Castilla-La Mancha que es cachondeo, en fin, bueno, y Extremadura. Es que, entiéndanme, el tema de las autonomías es una cosa con lo que no puedo esa invención territorial. Bueno, en fin, yo siempre a mis alumnos les pido y les recomiendo que se lean la Constitución de 1873, que no se la lee nadie, no sé como la ley perpetua de Ávila, no se la lee nadie, ni nadie sabe lo que es, como la Constitución de 73, 1873, la única propuesta federalista seria que ha habido en la historia de este país. Se lo digo porque estuve el lunes pasado hablando de esto en clase y mis alumnos me miraban con los ojos como platos cuando se hablaba de una propuesta federalista y se explicaba que un golpe de Estado se produjo a los pocos días de intentar aprobarse esta ley. Bueno, en fin, a lo que voy. La ley perpetua de Ávila, por tanto, lo que propone es la defensa de los intereses y los derechos de los, hoy diríamos, ciudadanos, entonces súbditos, de un monarca, que no rey, en un territorio donde se está proponiendo la construcción de una soberanía cerrada, de una monarquía centralizada, que a su vez no va a constituir una unidad, sino que va a integrar lo que era Castilla, más esos reinos y territorios que se van agregando, en una realidad supraterritorial, no quiero decir nacional, porque el concepto nación, les repito, es muy posterior, supraterritorial, donde va a perder toda su integridad, donde los derechos de los, ya no digo de los castellanos, de los segovianos, de los cuellaranos, de los de Sepúlveda, todos esos derechos van a estar sometidos a los intereses de una familia, que eso es la monarquía de los Habsburgo. Ellos van a someter esos intereses van a aplicar esos intereses a todo el territorio. La guerra de las comunidades nace, por tanto, en el momento en que se plantea esta disyuntiva
de vamos a defender nuestros derechos, vamos a defender nuestros fueros, vamos a defender nuestra, no me gusta tampoco decir identidad, sino nuestra realidad política y social. Por eso es importantísimo el poder estudiar en la ley perpetua en profundidad. Por eso es muy importante tu libro. Es muy importante porque no nos va a hacer cambiar España, porque ¿cómo vamos a cambiar esto? Ya me dirán ustedes cómo se cambia esto. Todo se cambia, pero yo sí que sé cómo, con una revolución. Vamos a verlo así, ¿no? Vamos a ver estos términos, ¿no? Bueno, para las revoluciones de momento. Estando en Segovia, ¿hay una mirada segoviana hacia la ley perpetua? Hay una mirada segoviana a la ley perpetua, por supuesto que la hay. Antes permíteme, yo creo que para que el diálogo sea fluido y sea un poco rebote, dos comentarios a lo que ha dicho Eduardo, que en general, estoy de acuerdo con él. Yo soy un enamorado de la Edad Media, que no haya malentendidos al respecto. Y también creo contigo que la historia es un continuum. Si la naturaleza es una evolución permanente, lo dijo Linneo, natura non facit saltum, es decir, esto no va a golpes, esto es una evolución, que es en definitiva uno de los principios de la entropía, las leyes termodinámicas acerca de la evolución de la Tierra en la que vivimos. En la historia ocurre lo mismo. Luego los historiadores o los juristas o los intelectuales van a clasificar, pero para que nos entendamos entre nosotros, para facilitar la comprensión en conceptos que son estereotipados, pero que intentan captar una realidad que extralimita las cosas. Porque ninguna teoría, y esto lo dijo un pensador Popper, puede llegar a captar de una manera precisa la realidad que intenta captar. Ocurre que algunos excesos académicos llegan a decir lo siguiente: si la realidad, mi teoría no es capaz de adaptarse a la realidad o de explicarla, cambiemos la realidad, porque lo que prevalece es la teoría. No podemos llegar al absurdo de pensar que las categorías científicas o las categorías doctrinales son las que realmente marcan la realidad de la historia. No, la historia sí existe por sí misma. Pero hay una cosa que sí que ahí podemos matizar desde el punto de vista de un jurista. La visión del poder que se da en el siglo XIV y XV fundamentalmente, no es lo mismo el siglo XIII con Alfonso X y con Fernando III, que el siglo XIV con Alfonso XI, que fue otro gran rey, por cierto, que es lo que ocurrió en el siglo XIV y XV, que se caracteriza por la debilidad de los reyes frente a la pujanza de sus nobles. El concepto de poder, la relación entre el rey y la sociedad de entonces, no tenía nada que ver con la que se empieza a vislumbrar como un nuevo cambio de relaciones entre la sociedad y el rey. Esto es lo que, luego en términos académicos decimos la Edad Media, la modernidad, pero lo que se pretende es decir, se acabó el rey propietario. El rey ya no es el dueño del reino. El reino es más que el representante del reino, y el reino es la suma del territorio y de la nación. ¿Y a qué nos estamos acercando? Al concepto que siglos más tarde, uno de los mayores pensadores de la teoría sociológica y política de Europa, que se llama Max Weber, que curiosamente murió con la peste que hemos tenido ahora, la gripe, murió un hombre de los más brillantes, y yo aconsejo a todos mis alumnos siempre que se empapen de las teorías de Weber en todo. Una de sus obras más importantes fue La ética del protestantismo, pero fue el que caracterizó mejor que nadie y de manera temprana el Estado. ¿Y qué dijo? ¿Y en quién se fijó para caracterizar el Estado? El Estado es el producto de la monopolización de todos los poderes dispersos en una sola mano como presupuesto para el progreso de las naciones. Porque lo que ocurrió no solamente en España, con los territorios que hoy son España, sino en Italia, en las repúblicas que entonces estaban disgregadas, en Venecia, Véneto, cualesquiera de ellas, es que había una dispersión de poderes que estaban pugnando y luchando entre sí, lo cual dificultaba el comercio, porque no había un rey que fuera capaz de controlar todo aquel territorio. Y se dijo y se caminó hacia la idea de que un solo poder, un solo centro, una sola corona, el monopolio del poder en beneficio de todos. Y este concepto de Estado nace en Portugal y España a comienzos del siglo XVI, con la mentalidad sobre todo de Fernando el Católico, que sin duda ninguna alguna fue el rey más inteligente que hubo, al menos en el primer tercio del siglo XVI. Esto es lo que significa el Estado, ¿verdad? La monopolización. Y la reina Isabel la Católica, ya con sus leyes de 1500, etcétera, amparándose en la Mesta, buscó una homogenización fiscal. La gente no lo sabe, pero la Mesta fue, a mi juicio, sobre todo un instrumento para, en manos de Isabel la Católica, también incluso de Alfonso XI, pero sobre todo Isabel la Católica, un instrumento para armonizar los tributos. Un solo rey, una sola capacidad impositiva en beneficio del concepto de igualdad.
Se pretendía, por tanto, el salto de un concepto de poder patriarcal dominical, yo rey dueño de mi territorio y de mis súbditos, a un concepto mucho más representativo e igualitario en el que el rey no era sino el primer servidor de los miembros de esa comunidad. El salto es enorme, gigantesco, tremendo. Eso es lo que huía en las mentes de aquellos comuneros, eso es lo que quedó reflejado en el texto de la ley comunera, al que luego nos referiremos, porque estamos hablando de la ley comunera, la ley perpetua, pero no sabemos lo que es, ni cuándo, ni cómo, ni en qué consiste, pero no os preocupéis, que habrá tiempo para hablar de ello. Respuesta concreta después de este largo exordio en relación con la Edad Media y el concepto de Estado. Sí, sí hay una mirada de Segovia hacia la ley perpetua. Se llama Martín Muñoz de las Posadas, evidentemente se llama Segovia, el alcalde Ronquillo, que vino dictado por el presidente del Consejo Real, el cardenal, el presidente del mismo, era cardenal de Granada, pero entonces los políticos y las sotanas iban unidos, o sea que no estamos, ahora nos escandalizamos, dicen, el Estado laico, bueno, pues no hay Estado laico en España, habría que imaginar lo que ocurrió entonces, por ejemplo, Martín Muñoz de las Posadas, Diego de Espinosa era el primer ministro de Felipe II y era un cardenal. Esto es así. ¿Por qué? Pues porque las mejores mentes y mejor formadas estaban en esta precisión. Pero en fin, volviendo a la mirada segoviana, Martín Muñoz de las Posadas. ¿Por qué? Porque Martín Muñoz de las Posadas acogió a las tropas comuneras, no a Padilla, pero sí a Zapata de Madrid, sí a Juan Bravo de Segovia y a Maldonado de Salamanca. Vigilándose mutuamente porque en Arévalo, la vecina Arévalo, estaban las tropas imperiales. Porque en Martín Muñoz de las Posadas se elaboró, antes lo mostraba, el primer texto que es el proyecto de lo que fue luego, perdón por la reiteración, el proyecto de constitución en que la ley perpetua consiste. Se escribió en Martín Muñoz de las Posadas. Esta es la tesis de José Belmonte de Ávila. Esta es la tesis que sugiere de una manera clara Josep Pérez y la que he expresado en este libro. Mesún, no es una especulación, ya somos tres escritores los que nos acercamos a este documento que se ha publicado aquí, que son los capítulos que se escribieron en Martín Muñoz de las Posadas y que así lo hacemos ver. Es un texto preliminar, por tanto, la importancia de Segovia es que fue allí donde se elaboró el primer texto o el primer borrador de la ley perpetua. Segundo, no hablo de hechos históricos, sino referidos a acontecimientos militares, no, referidos a la ley perpetua. Porque la ley perpetua fue un diálogo permanente entre las ciudades y sus representantes reunidos primero en Ávila, luego en Martín Muñoz y luego en Tordesillas. Y en ese diálogo las ciudades, a través de sus juristas más preclaros, enviaban cartas. Y el diálogo epistolar no había WhatsApp, afortunadamente. Entonces se dedican a hacer una cosa mucho más elegante que es escribir. Escribir cartas. Hubo un diálogo epistolar enorme, tanto así que cuando Carlos V quiso quemar aquello, tuvieron que meterlas en carros. Bueno, cartas y cartas. Y Segovia, Burgos y Valladolid fueron las ciudades que más activas fueran a la hora de enviar lo que se llaman instrucciones para que sus representantes, el mandato imperativo estaba a la orden del día. Es decir, yo no te doy un cheque en blanco a mis representantes de las ciudades para que elaboréis la ley perpetua, no. Te doy un mandato genérico y luego te digo, por aquí sí, esa coma no me gusta, vamos a ver, vamos a hablar de la Inquisición. Y fue muy activa Segovia, como también Valladolid a través de uno de sus más claros juristas, que fue Belarmino y Burgos. Y finalmente, pues porque Segovia, en todo el proceso, tuvo un protagonismo destacado en todos y cada uno de los actos. ¿A qué me refiero? La ley perpetua da comienzo en Ávila su andadura, ¿verdad? Estamos hablando, pues, en el mes de mayo, corrígeme por ahí, de 1520, es convocada por la ciudad de Toledo, por Pedro de Laso y por otros dos, pero Pedro de Laso fue el que dirigía, al principio estaba con los comuneros, luego se acercó al emperador. Pero en fin, cosas de la vida. Empezó la discusión en Ávila, y de las 4 ciudades que es seguro que estuvieron representadas allí, una de ellas era Segovia, Toledo, evidentemente Ávila. Y porque el deán de la Catedral de Ávila, que fue el que prácticamente organizaba las discusiones en la capilla de Quiroga, que probablemente fue donde se desarrolló la discusión para redactar la ley perpetua, fue un segoviano. Es decir, son tantos los elementos que ponen a Segovia en la escenografía de la elaboración de la ley perpetua, que podemos decir que hemos tenido nuestros antepasados una participación decisiva en este proyecto. En términos jurídicos, ¿qué consecuencias tuvo la ley elaborada, la elaboración de la ley perpetua de Ávila? Esta pregunta me la sé. Y además,
Y además es muy sencillita. Ninguno. No tuvo ninguno porque fue tal la actitud del monarca, con su mentalidad trasnochada, tardomedieval. Faltaba ir a comer con la armadura, porque este era un chiquitín en muchos aspectos, ¿verdad? Pero no le caían bien los comuneros, ni le cayó bien lo que hicieron, y arrumbó todo lo que había sido la obra de los comuneros. La ley perpetua no es un texto de derecho, es como un proyecto legislativo. Imaginaros que, por ejemplo, mañana el Consejo de Ministros, Dios no lo quiera, cuanto menos trabajan, yo estoy siempre por nuestros políticos, que no trabajan tanto. Pero imaginemos que hacen un proyecto de ley, pues no sé, sobre el ordeño de la oveja X o Z. Y entonces, muy sesudos los ministros, el señor Garzón, junto con el señor ministro de Agricultura, empiezan a discutir si es ecológico o no lo ordeño, por la derecha, por la izquierda, con una máquina. Discuten mucho, pero esto se queda en un proyecto. Y luego es un proyecto abortado porque ni tan siquiera tienen el valor de presentarlo en el Congreso. Por tanto, no llega a ser derecho positivo. Para que sea derecho positivo, o derecho sin más, tiene que estar aprobado por el órgano que representa a la nación, porque la ley no es un producto del pueblo para regirse a sí mismo. La relación entre el Estado y la sociedad se articula a través de la ley. Hay tres elementos para entender el concepto de poder: la ética, el derecho y la política. La política está impulsada por principios éticos, y la política, los principios éticos, articula proyectos de ley para que la sociedad se regule a sí misma a través de los órganos del Estado. Es un poco complicado, parece el camarote de los hermanos Marx, pero es más o menos así. Es decir, que un proyecto de ley tiene vocación de ser derecho, pero puede ser frustrado por múltiples razones. Que se peleen los ministros entre sí y que no salga el proyecto. Esto a veces ocurre, oído, que salga el proyecto pero que no lo voten en el Parlamento, que se disuelva el Parlamento a pesar de que tenía expectativas de salir adelante, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí no pudo haber ningún efecto de la ley perpetua, salvo lo que son los propios de la interpretación histórica de las normas a través del criterio histórico, que luego podremos hablar más adelante, porque sinceramente la ley perpetua, ya omito, porque hay que ver lo que estoy hablando, no llegó a ser un texto de derecho positivo. Fue un proyecto de ley que elaboraron un conjunto de procuradores representantes de las ciudades para someter a su majestad, al que trataron con un gran respeto siempre. A su majestad Carlos I de España lo trataron siempre con respeto y aceptaron su dignidad real, a pesar de las travesuras que hizo al convertirse en rey cuando no debía haber sido más que gobernador. Pero en fin, pelillos a la mar. Pelillos a la mar, y lo aceptaron como rey y fueron respetuosos con él. Dijeron: majestad, si os place, firmarnos este documento para el buen gobierno de los intereses de vuestros reinos. Es como os hablaba de los reinos, vuestros reinos. Por tanto, el señor, luego veremos cómo los detalles, el señor de Habsburgo dijo: esto no me interesa, a mí lo mío es la armadura medieval y las cosas que eran muy bonitas, lo que hacían mis abuelos, y etcétera, etcétera, esto, la modernidad no es para mí. Y por tanto, se quedó frustrada la idea, el sueño, el proyecto de la ley perpetua. Bueno, espera, yo sigo aquí al hilo del tema, ¿no? Aquí descansa, no trabajes tanto como los ministros. Bueno, verás, sí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El problema esencial que yo veo en términos jurídicos, ¿quién te va a discutir así? Además, siendo fiscal y demás, ¿quién te va a discutir? A ver si acabo yo aquí encausado un poco cualquier cosa. No, yo no estoy de servicio. Bueno, ya sabes tú que hemos hablado antes que los funcionarios públicos sirven las 24 horas del día, los 375 días del año, así que te pillo, ¿no? Bueno, no, la idea esencial respecto a la ley perpetua y el rechazo que provoca, quizás es porque, lo has dicho muy bien, ¿no? Cuando le presentan la ley perpetua, el que está en Habsburgo, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, acerca de sus reinos, ¿no? La idea de la ley perpetua es construir una base, porque aunque ellos, muchas veces cuando uno, en términos históricos, cuando uno está analizando lo que ocurre en el pasado, y la consecuencia es, mira, este proyecto que ellos presentaban era una protoconstitución, podemos decir, ¿no? Era un marco jurídico para organizar un Estado y que una sociedad formara parte de ese Estado, es decir, era como construir España, aunque suene así extraño decirlo, ¿no? Y básicamente ellos no saben que están haciendo eso. Esta es la idea, ¿no? Porque muchas veces ponemos en boca de los... Cuando tratamos de contar lo que el pasado nos muestra,
ponemos en boca de las personas, creamos personajes, los olvidamos que son personas, y los ponemos como conocedores de ese continuo espacio-tiempo que es la historia, ¿no? Entonces ellos eran conscientes, ¿no?, de que estaban constituyendo, creando una protoconstitución liberal sobre la que crear una estructura que organice una sociedad y que genere una nación-estado. Ese es el concepto, ¿no?, que bajo ningún concepto ellos pensaban esto, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo a mis estudiantes para que comprendan esta barbaridad de pensar que las personas son personajes de película y que tienen este conocimiento eterno, ¿no?, de lo que se va a pasar. Les pongo una película malísima que la pagamos todos los españoles, por cierto, en 1992, que es la de Ridley Scott, la de 1492, La conquista del paraíso, esa película tan malísima que pagamos con dinero de los españoles, ¿no?, en la cual en un momento determinado Gerard Depardieu, que hace de Cristóbal Colón, entra por la puerta de la justicia en Granada después de que se tome Granada para ver a los Reyes Católicos, y uno de los Pinzón que le acompaña le dice al pasar por la puerta, y dice: "Oh, qué gran cultura se pierde". ¿Coño va a decir eso Pinzón al cruzar la puerta de Granada después de 10 años de guerra continuada contra los nazaríes, contra los granadinos, después de lo que ellos pensaban una eternidad, intentando expulsar a los musulmanes de España, que ese concepto que existía, que eran tan españoles como los demás, pero bueno, intentando expulsar? ¿Cómo va a tener esa idea, no? Entonces, los comuneros eran conscientes de esta es nuestra oportunidad, estamos creando un modelo de constitución, y sobre este modelo de constitución, porque ya sabemos lo que es una constitución, vamos a crear un Estado-nación que se va a llamar España. Pues no lo sabían. Ellos, como he dicho antes, pretenden frenar una concentración de poder, y sobre todo que se diluya esos derechos que ellos entienden propios de esos ciudadanos, esos súbditos que viven en estos reinos peninsulares, frente al inmenso poder de este rey que representa una monarquía, más al modelo del Sacro Imperio Romano Germánico, más que de un Estado-nación, que es lo que se intuye ahí dentro, ¿no? Por tanto, la importancia en sí de la ley perpetua, yo creo que radica ahí, ¿no? Radica en lo que propone y lo que ve. Yo creo que Carlos I no lo ve. Lo ven evidentemente los juristas que le asesoran. Es decir, aquí hay una pérdida importantísima de poder del rey respecto al pueblo, a los súbditos. No vamos a decir del rey respecto a los ciudadanos, porque mezclamos conceptos de 200, 300 años después, ¿no? Pero esa idea, aquí, esto no me huele bien, esto es peligroso. Yo creo que le dirían algo así: esto es peligroso, majestad, esto es peligroso, ¿no? Y esto es peligroso para los intereses del monarca. Un monarca que jamás se reconoció como español, aunque luego acabara residiendo en España y muriendo en España y defendiendo teóricamente esos reinos, ¿no? El concepto de España no existe con él. Él nunca se llamó rey de España. De hecho, el concepto de reino de España, de rey de España, no se aplica hasta que aparecen los Borbón en el siglo XVIII. Ellos eran monarcas y se llamaba monarquía hispánica, que este concepto incluso es una construcción posterior, yo diría incluso historiográfica, ¿no? Él defendía otra cosa, ¿no? De hecho, en los documentos, cuando él firmaba, él ponía Carlos Emperador, etc. No ponía nada más, no ponía Carlos Emperador, rey de... Y además él establecía en el protocolo lo que era más importante, lo primero. Y él entendía que era más importante ser emperador, porque defendía la universalidad de la cristiandad, que es lo que él entendía que unía a aquella sociedad, que era lo religioso, no lo territorial, no lo nacional. Por eso estas cuitas, estas preocupaciones de estos segovianos, de estos toledanos, madrileños, de estos castellanos, acerca de qué es eso de que las Cortes tengan preeminencia a la hora de tomar decisiones de carácter tributario. ¿Qué es esto de que haya que fomentar, por ejemplo, la explotación lanera, la manufactura de lana en el territorio, para que no se vayan la materia prima de España y se pierdan todos esos recursos? Y que la riqueza de la mesta, como bien has dicho, lo que haga es crecer económica y socialmente a los Países Bajos, ¿no? Entonces esto, ¿por qué el rey no atiende a esas ideas de voy a defender este concepto de nación? Voy a defender este concepto, oye, que soy rey de España, entonces voy a mantener y voy a potenciar que se desarrolle la manufactura de lana en Castilla o en Aragón,
o en Navarra, pero que sea aquí para que esa riqueza redunde en esta sociedad, porque no tienen ese concepto de sociedad. Y el principio de la ley perpetua sí plantea esto, en el origen, y aunque ellos no entiendan, nosotros sí lo entendemos, porque vemos la película entera. Ellos intuyen ahí. Entonces, los unos intentan defender sus intereses comunitarios, por eso habla de las comunidades, pues hablamos de comunidades, intentan defender esos derechos comunitarios, mientras que el otro intenta defender un modelo de Estado supraterritorial donde sus intereses están por encima de todo. ¿Y por qué Segovia? Perdona que entre allí, que ya como segoviano tengo que tirarme aquí un capotazo, ¿no? ¿Cómo no? Segovia es aparte de una de las comunidades principales, cabeza de comunidad, y otra cosa muy importante, una ciudad que tenía, uno de los privilegios que tenía era que tenía procuradores en cortes, desde hacía 3 siglos y medio. Entonces es una ciudad muy importante, pero algo más importante, desde finales del siglo XIV, desde mediados del siglo XIV, durante la minoría de Alfonso X, como has dicho, el rey justiciero, que se le llama no porque hiciera justicia, sino porque fue un rey jurista, con el ordenamiento de Alcalá. Desde ese momento Segovia se va convirtiendo en una capital política de la Corona de Castilla. Primero del Reino de Castilla, del Reino de León y Castilla, y luego de la Corona de Castilla. No tenemos capital como castellanos, digo tenemos, bueno, no tenían capital, pero oficiosamente Segovia era una de ellas. Del mismo modo que Toledo era capital de la cristiandad o del catolicismo en la Corona de Castilla, era el cardenal primado, el arzobispo, el cardenal primado de Castilla y de la península, era el arzobispo toledano. Pues Segovia tenía esa capitalidad. De hecho, a principios del siglo XV, que se lo contaba antes a Pedro viendo esta maravillosa obra arquitectónica en la que estamos, que era el palacio de Enrique IV. Enrique IV, su padre, cuando es príncipe de Asturias, por cierto, le nombra señor de Segovia, el único señor que ha tenido Segovia, le nombra señor de Segovia para que experimente y aprenda a gobernar, cosa que debió ser que segovianos fuimos unos inútiles enseñándole porque gobernó de pena. Pero bueno, la experiencia estaba aquí. Entonces, esa es la importancia de Segovia. Segovia tiene una capitalidad política y económica en la Castilla bajo medieval, yo creo que básica y esencial. Bueno, ya me callo, que me he enrollado, que no veas. Entonces, Eduardo, ahora desde la perspectiva histórica, ¿resulta relevante la creación de esta iniciativa legislativa? Claro, como te decía, es básico. ¿Cómo no va a ser? Es importantísimo verlo porque es el principio de muchas cosas. Los españoles tendemos a tener una relación penosa con nuestra historia. Relación penosa, porque o bien la ensalzamos por encima de lo lógico y construimos un relato absurdo y ridículo, que no se traga a nadie, ¿no? Cuando empezamos a hablar del concepto de España, empezamos a hablar de Viriato y compañía, pero ¿qué es eso? ¿No? Son conexiones con un pasado que no existe, o lo olvidamos por completo. Olvidamos por completo lo que hemos hecho. Lo que se ha hecho como comunidad, las iniciativas. Esto no es como un partido de fútbol. Yo defiendo España como o nacionalismo del malo, que, bueno, no hay ningún nacionalismo bueno, pero en fin, nacionalismo del que se padece en este país. Es decir, que hay que defenderlo todo a costa que sea, pero debemos conocer el pasado. Entonces, recuperar la ley perpetua es muy importante, porque precisamente nos hace ver aquello en lo que fuimos protagonistas, o las cosas que empezaron en España. Es cierto que yo no quiero caer nunca, e intento siempre no caer en esta lucha de la leyenda negra, ¿no? de las cosas terroríficas que se decían de España cuando la monarquía hispánica, ni siquiera España, cuando la monarquía hispánica era el poder, ¿no? El poder y el imperio en Europa, ¿no? Esa idea que decían los franceses, sobre todo en aquella copia de la enciclopedia del XVIII, que decía que los españoles ni en un siglo, ni en 2, ni en 10 hemos aportado nada a la sociedad europea, ¿no? Esto se decía, ¿no? En el siglo XVIII, que es el siglo probablemente más nacionalista de la historia de España, el siglo XVIII, que no se estudia nada. Ustedes piensen que no se estudia la historia de España, no se estudia la guerra de las comunidades, no se estudia el siglo XVIII, que es cuando más se construye el concepto de España. Pues se defendió muchísimo esta idea de la aportación de las gentes que han vivido en estos territorios. Por eso el origen de lo que hoy llamaríamos liberalismo, ¿no? Está en la ley perpetua, y quizás por eso
es importantísimo el poder recuperarlo, ¿no? Sí, entonces, ¿por qué hay alguna razón jurídica o histórica que explique el desconocimiento de esta primera piedra que podría ser del liberalismo? La hay, y a mi juicio muy clara, pero antes, si me permite, Juanjo, me gustaría no precisar, sino complementar o aportar un complemento en cuanto se refiere al porqué del fracaso de la ley perpetua como proyecto de lo que hoy llamaríamos Constitución. Este concepto de Constitución entonces no existía. Existían las leyes, pero no, el concepto de Constitución no existía. ¿Por qué fracasó? Carlos V nació en el año 1500. En el año 1521 tenía 21 años, era poco más de un mozalbete relativamente formado, no sabía hablar más que francés, contrariamente a su madre, que era una mujer culta, que hablaba francés por su relación con su esposo, castellano y perfectamente latín, además de ser una mujer muy educada, que tocaba y cantaba cuando tocaba el laúd. Este era un personaje de escasa formación, digámoslo así, intelectual, y con una escasa visión de lo que era la cosa pública. Y estaba a los 21 años, llegó aquí a los 17, para los 21 estaba en manos de sus nobles flamencos. Por tanto, los que rechazaron la ley perpetua fueron en verdad, esto lo tengo claro, los nobles flamencos que constituían su corte. ¿Y por qué lo hicieron? Porque si la ley perpetua hubiera triunfado, hubiera desaparecido sus privilegios, su capacidad de decisión frente al monarca. En la relación que había en la mentalidad de fin del siglo XV entre el rey y los nobles es que entre ellos se repartían el poder. Es decir, yo te apoyo a ti, yo noble te apoyo a ti, pero tú me das un poquito de por favor. Y de esta manera seguimos manteniendo el equilibrio de poder entre la monarquía y los nobles, excluyendo radicalmente a la sociedad y con la participación de los diezmos de la Iglesia. Este era el equilibrio económico y social que se producía en el siglo X. Ocurre en el siglo XV, que en las Cortes de La Coruña, porque es Santiago, pero al final se votó en La Coruña, que vino aquí este muchacho a coger dinero, pedir dinero, los servicios. Servicios es una cosa que son impuestos directos. Los impuestos directos solamente los pagaban los pecheros, es decir, las clases populares. No lo pagaban los nobles y no lo pagaba la Iglesia. Y fue lo que Carlos V vino aquí a recoger para poder pagar los préstamos que había pedido para obtener el título de emperador y comprar las voluntades de los príncipes electores alemanes. Por tanto, vino aquí a una propiedad suya, que era la herencia de su madre, y como tal la concebía lo que eran los reinos de España, a recoger lo que era suyo, las rentas de su propiedad, y que se las dieran a través del sistema político mediante la entrega de los tributos. Servicios, porque las cortes de aquel entonces, de la Edad Media, a pesar de que tiene una cierta relevancia, se cita las Cortes de León de 1188, en la que por primera vez participaron aún de manera mínima el estamento de las ciudades, de manera mínima, pero en cualquier caso, las Cortes que no fueron nunca en la Edad Media ni tampoco en la Edad Moderna, como unas Cortes actuales, contemporáneas, que sirven para controlar al poder del Ejecutivo, que es el producto del desarrollo del derecho constitucional en el siglo XX, tras la Revolución Francesa y el desarrollo del pensamiento político, sobre todo obra de los grandes juristas alemanes. Bueno, las Cortes del siglo XV y el siglo XVI no tenían esa función, pero sí tenían la capacidad de poder votar los servicios, de apoyar financieramente al emperador o al rey para que pudiera establecer su política de exacción de tributos. ¿Qué ocurrió en La Coruña y en Santiago antes? Pues que se compraron las voluntades de los procuradores, o lo que es lo mismo, se les sobornó. No todos ellos cayeron, no todos ellos se corrompieron, pero sí se corrompieron Juan Vázquez y Rodrigo de Tordesillas, que fueron los dos procuradores mandados por el Concejo de Segovia. Traicionaron el mandato imperativo que le habían dado de no dar ni un céntimo, ni un maravedí partido por 10 para una causa que no era en absoluto la suya, la de la corona imperial. Ni nos iba ni nos venía a los españoles de entonces. ¿Qué ocurrió? Que cuando las ciudades se dieron cuenta de que los habían engañado, se pusieron en armas, porque dijeron, hasta aquí hemos llegado. Y entonces surgió, que fue digamos así, el motor inmediato que encendió la hoguera, y dijeron, se acabó que las Cortes estén manipuladas y controladas por el monarca. Y la ley perpetua significa una revolución, un cambio radical en el planteamiento político de relación de poderes entre unos y otros personajes de la historia. O lo que es lo mismo, la ley perpetua consagra un concepto de poder legislativo o de órgano representativo, para ser más preciso, en el que se limita la acción del gobierno, del monarca. ¿Cómo?
Se convocan las Cortes, esto es lo que dice este proyecto constitucional. Si hubiera salido adelante, hubiéramos tenido el primer nación moderna y liberal con un texto. Ahora, entonces no se llamaría constitucional, pero sí con una serie de normas claras, taxativas, que limitan el poder del rey. Usted no puede influir en el nombramiento de los representantes de las ciudades, como sí que no hay nombramientos perpetuos y que se hereden. Las ciudades tienen autonomía presupuestaria para pagar a sus representantes y no están al albur de la acción del rey. Cuarto criterio, o cuarta regla, no se puede sobornar. Parece obvio, pero sobornar como ocurrió con Rodrigo de Tordesillas, y por eso lo ajusticiaron de una manera brutal y sanguinaria, pero con estas circunstancias precedentes. Pero no solamente se prohibió, sino que se castigaba con la pena de muerte a aquel monarca o enviado suyo que se permitiera corromper a los diputados. Por tanto, la ley perpetua propone al rey que sancione un modelo de relaciones políticas entre los nobles, la sociedad y el rey, a partir de una mayor autonomía del poder de los representantes de las ciudades, ¿verdad? O lo que es lo mismo, el sometimiento del rey al Parlamento. Esto es absolutamente revolucionario. Nunca se había producido nada parecido en la historia de aquel entonces. Habría que esperar 160 años para que Cromwell, a través de un procedimiento judicial, un juicio en el que intervino mi poeta favorito, que es John Milton, y al que le he dedicado un poema muy extraño, que se llama Negro sobre Rojo, que es un poema místico acerca de las relaciones entre el bien y el mal. Se lo he dedicado a John Milton. John Milton fue el fiscal de la causa contra Carlos I, cuya cabeza fue separada del tronco como consecuencia de la primera revolución que instaura la racionalidad y el sometimiento al poder de la ley por parte del rey. Ojo, lo que buscaban los comuneros 150 o 40 años antes era precisamente esto, el sometimiento del rey al poder de la razón y al poder de la ley. Nada, por otro lado, original, no se inventaron nada. Los comuneros eran gente muy ilustrada, eran gente muy culta, o mejor dicho, entre ellos había gente muy formada y con una gran educación jurídica y teológica. Y esto lo habían recibido de toda la larga tradición que vino de la recepción del pensamiento aristotélico a través de Santo Tomás de Aquino, porque el pensamiento aquiniano informó y alumbró las mentes de nuestros grandes teólogos en el siglo XIV y en el siglo XV. Ahí están los libros, pero no tenemos curiosidad para volver los ojos a nuestra historia. Y el concepto del sometimiento del rey al poder de la razón y al poder de la ley, fijaos, ya estaba anunciado, sugerido, proclamado por los grandes teólogos y juristas españoles de los siglos XIV y XV. ¿Qué es lo que hacen nuestros comuneros? Hombre, ya está bien que este señor lo respetamos como rey, que sea nuestro rey, nuestro representante, pero que haga el favor de respetar las leyes y de no hacer cuanto quiera con nuestro futuro mediante el soborno de nuestros representantes. Este es el elemento radicalmente revolucionario que permite otorgar a la ley perpetua en la categoría del primer texto preconstitucional con una mentalidad moderna, o el primer texto para instaurar un régimen en el que el rey, en Europa, estaba sometido al poder de la ley, al poder de la razón. Sería la primera cristalización en Europa del pensamiento que a lo largo de los siglos XIII, sobre todo XIV y XV, no solamente en España, también en Francia y en Italia, y lo que ocurrió con el Polícratus en el Reino Unido, el sometimiento siempre influido por el poder de la religión, el poder intelectual y moral de los religiosos, someter a los reyes, que no hagan lo que está a su antojo. Esto es un poco un complemento, no es una precisión, es un complemento. Y ahora me parece que el tema, ahora sí, entonces, simplemente hacer los deberes, esto era un hacer los desahogo. deberes, que este es el desahogo. Después del desahogo, pues, ¿hay alguna razón jurídica o historia que explique el desconocimiento de esta primera piedra del liberalismo? Bueno, pues esto lo he explicado en varias ocasiones. Esto tiene una fácil explicación y hay que referirse hay que dar la respuesta con una frase consagrada. La historia siempre la escriben los vencedores. Y cito a Orwell y cito a Churchill. Orwell la pronunció de esta manera, pero Churchill fue incluso más cínico. Sabéis que Churchill, que fue el militarillo la que preparó en la batalla de Galípolis, cuando murieron australianos y neozelandeses del imperio, yo creo que acabó ahí moralmente por el desaguisado que montó el Lord del Almirantazgo, que era un pequeño teniente que se había estrenado en la guerra
pues ahí se creía que era el Capitán Trueno y preparó la que preparó. Pero en fin, él sí que acertó al escribir un gran libro, ese libro sobre la Segunda Guerra Mundial. Y dijo, bueno, le valió el premio Nobel, no todo el mundo lo sabe, pero Churchill, que escribía maravillosamente, yo he leído sus memorias, y no sé, en España hemos tenido un gran historiador que fue político, que fue Azaña, ¿eh? Tampoco tenemos por qué desconocer nuestra propia historia, pero Churchill llegó a ser premio Nobel escribiendo lo que escribió. Bueno, pues dijo con total cinismo, la historia será justa conmigo porque pienso escribirla. Yo creo que no hay que precisar más, pero un pequeño complemento a esta respuesta, que es el siguiente. Obsesión de Carlos de Habsburgo y de los magnates que lo rodeaban en su corte flamenca era, como dicen los franceses, anéantir. Ahora hay un libro que ha publicado un filósofo, un novelista francés, un tipo bastante raro, pero que escribe muy bien. Yo empecé a leerla hace poco, la empecé sobre anéantir, se llama el libro. Anéantir es anular, ¿verdad? Y lo que quería era anéantir tout à fait absolument, tout ce qui veut être communauté. Quería reducir a cenizas cualquier trasto de memoria que pudiera permitir recordar lo que hicieron aquellos rebeldes, que habían osado quitarle una parte del poder de lo que era suyo. Es como si los inquilinos se enfrentan al propietario de la casa y dicen, no, ahora vamos a bajar un poquito la renta. ¿Qué es esto?, dijo el propietario. ¿Estos señores van a mí afectar la herencia que he recibido de mis padres, de mi madre española? Por tanto, la obsesión de reducir a cenizas todo lo que es la memoria de las comunidades se tradujo en, se picaron todos los blasones de los comuneros, que perdieron toda la dignidad conquistada a lo largo de los siglos, aquellas familias, porque habían osado enfrentarse al emperador. La represión fue mucho más cruel de lo que se ha dicho, y ahora se ha aparecido el siglo pasado como si fuera magnánimo Carlos V. Yo no creo que fuera un tipo sanguinario. Para ser sanguinario hay que ser también un tipo fuerte. Este no, esta era una poquita cosa, una cosita que vino de por allí y hizo las cosas que hizo aquí. No, pero desde luego no fue magnánimo. Se exceptuaron a 122 del perdón, corrígeme Eduardo, sí. 122, y entre ellos fueron ejecutados 20 y tantos. Muchos salieron huyendo a Portugal, a donde se refugiaron, y por eso no perdieron la vida. Pero no ocurrió tanto con uno de los grandes segovianos, que era Juan de Solier. En definitiva, estamos hablando de una represión terrible para anular toda la memoria y, finalmente, destruir en lo que se pudiera los documentos que eran el testimonio, el testigo de lo que había ocurrido en 1520 y en 1521. Como decíamos antes, Carros está relatado, se enviaban a Loera con documentos, hubo muchísimos documentos en aquel año de tanta actividad frenética en los reinos de Castilla. Una cédula de los virreyes obligó al corregidor de Salamanca a principios de 1522 a quemar todo. Esto es un dato histórico. Y esta cédula fue confirmada al año siguiente por el emperador diciendo, como aparezca un papel de estos chicos, eso hay que quemarlo porque tiene que pasar al mundo del olvido. Por tanto, no se ha querido por intereses manifiestos de los que fueron los vencedores, porque sabían que tenían mucho que perder. Y los vencedores fueron las grandes jerarquías eclesiásticas, los grandes nobles, los grandes terratenientes y quienes querían mantener los privilegios que habían desarrollado a lo largo de los siglos XIV y XV. Bueno, yo creo que vuestra charla es súper interesante y por último creo que nos podéis apuntar. En la actualidad existe un encaje para la ley perpetua. ¿Hay una conexión relevante que merezca ser recordada? Un poco así descansas tú un rato. Bueno, yo creo que la conexión historiográfica es que, de verdad, podría estar comentando cosas y dándote la alternativa sin parar, ¿no? Porque yo creo que es absolutamente interesante todo lo que has aportado, ¿no? Más allá de lo que has escrito, lo que vas diciendo, ¿no? Yo creo que es esencial, ¿no? Poder comprender todo lo que significa, todo lo que proponía, ¿no? O prometía esa iniciativa legislativa de la ley perpetua. La conexión con el presente es entender la importancia que tiene el poder legislativo. Yo llevo desde el mes de... Este que suena así, es este. Bueno, yo llevo desde septiembre de este año pasado dando clases en un monográfico en la Universidad Carlos III de Madrid acerca de la ley perpetua, acerca de la guerra de las comunidades, perdón,
que lo va a terminar él conmigo el día 31, vamos a dar la última sesión del seminario allí en el campus de Colmenarejo, con 75 u 80 estudiantes que tienen el monográfico, y básicamente la conexión, es decir, para hilar en torno a cómo conectar la ley perpetua con el presente, que siempre, esto es lo que he dicho al principio de mi intervención, ¿no? Es importantísimo conectar el pasado con el presente para afrontar con garantías el futuro, por lo menos con garantías de conocimiento, de que lo que hacemos es en beneficio del común, ¿no? Siempre me gusta usar el concepto medieval de común, ¿no? Pues básicamente la conexión está en el poder legislativo, es decir, lo que diferencia un régimen liberal o el pensamiento liberal en sí son dos pilares básicos, ¿no? Uno es el poder legislativo per se y otro el constitucionalismo, ¿no? La idea de crear una estructura jurídica, administrativa que organice esa sociedad que vive debajo de ese paraguas que forma, ¿no? Que conforma esa constitución, ¿no? Entonces, yo creo que traer la ley perpetua al año 2022, yo creo que el objetivo es que comprendamos qué significa el poder legislativo. Porque aunque ustedes crean que lo entienden, la inmensa mayoría no entiende nada de lo que es el poder legislativo, y mucho más cómo se constituye en el modelo democrático en el que vivimos hoy en día, ¿no? Es decir, la defensa de los intereses del común a través de una institución pública de carácter representativo. Ya negociaremos cómo es esa representación. En 1520 era de aquella manera, ¿de acuerdo? En 2022 es de esta. Pero profundizar en sí, en cómo se conforma ese poder legislativo, es la herencia o lo que debemos a esa sangre que se vertió en toda Castilla, a ese olvido, esa damnatio memoriae que se aplicó a todo lo que tuviera que ver con la guerra de las comunidades. Una de las consecuencias esenciales que nadie suele asumir respecto a qué conlleva el fracaso de la ley perpetua es la destrucción de ese poder legislativo, la destrucción de las Cortes, la destrucción de las Cortes. Las Cortes cada vez son menos convocadas. Durante el reinado de Felipe II sí que hay un proceso de convocatoria de Cortes, pero cuidado, de Cortes en Castilla, porque ya han sido dominadas y dominadas después del fracaso de la ley perpetua y la persecución de la guerra de las comunidades, la posterior persecución. Las Cortes de la Corona de Aragón, que tenía Cortes por reino, eran, hoy diríamos, un modelo federalista, ¿no? Y tenían Cortes Generales, van desapareciendo. Y luego ya cuando la NUFAS, el Justicia Mayor, se le ocurre amparar al secretario, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el nombre ahora? Antonio Pérez, perdón, que le costaba la vida a la NUFA. Desaparecen esas Cortes, desaparecen en Valencia, desaparecen las Cortes en Barcelona, van desapareciendo todas las Cortes. En el siglo XVIII, los Borbón las convocan en todo el siglo 3 o 4 veces. En todo un siglo se convocan las Cortes. Ni siquiera la idea en sí de la diputación permanente de esas Cortes, que existía, por ejemplo, en las Cortes de Barcelona desde el siglo XIV, principios del XIV, ya existía esa idea de diputación permanente, de una institución que mantenga vivo el proceso legislativo dentro del conjunto de la historia de la comunidad o del proceso político de la comunidad cuando no se convocan Cortes. Todo eso desaparece. Todo eso desaparece. Hasta el siglo XIX, cuando ya se ha desarrollado la Ilustración, cuando ya los filósofos de la Ilustración, especialmente Montesquieu, que por cierto tenía una idea de España horrorosa, Montesquieu, ponía a Curri. Bueno, obviamente, pero los ilustrados españoles decían Montesquieu, luego leían lo que decían de España y decían, ¿qué hacemos con este? Claro, no sé. En fin, cuando ya se desarrolla ese concepto de poder legislativo, ese concepto de parlamento y demás, la simiente que había aquí ha desaparecido. Se ha perdido por esa represión, por ese esfuerzo por borrar de la historia el concepto inherente, ¿no? Como les decía, a la ley perpetua. Y lo que trato de decirles no es que es importante recordar lo que conlleva este proyecto jurídico, ese proyecto legislativo, para decir que fuimos los primeros
idea política de Europa, sino señores que vienen del centro de Europa para arrumbar la primera experiencia política en la que el rey está sometido al poder. Primero. Esto es algo que nos puede permitir recuperar nuestra dignidad histórica, o lo que es lo mismo, es que lo que nace como consecuencia del fracaso de la ley perpetua, abro un paréntesis, lo que nace es, en definitiva, el Estado absoluto en el peor de los términos que podemos imaginar en el siglo XVI. El día 22 de octubre de 1520, los representantes de las ciudades reunidos finalmente en el acto de votación de la ley perpetua de este texto, es una serie de capítulos, se llaman los capítulos del reino, y que contienen pues, una serie de prescripciones para que el monarca las asumiera, para que asumiera su propia autolimitación del poder. Se encomiendan a dos abulenses y a un leonés, un clérigo, para que vayan a Alemania, donde está el emperador, concretamente en Worms, para que lo firme, lo sancione y, por tanto, se convierta en texto legislativo en España. Uno de ellos, no recuerdo ahora el nombre de los tres mandatarios, encomendada esta difícil labor por los representantes de las ciudades de Tordesillas, se acerca a Worms y el emperador se niega a recibirlo y lo manda a prisión. Esto es el último paso de lo que fue la ley perpetua. Ahí acaba su andadura. Y así, cuando en Villalar se produce la muerte de ese gran sueño en otra España mucho mejor que la que vino después, lo que se produce es el nacimiento o el mantenimiento de un régimen político central absoluto con apartamiento de las Cortes en todos los sentidos. Alguien puede decir, no, pero Joaquín, eso es lo que también querían los reyes católicos. No, no confundamos. No. Una cosa es monopolizar el poder para evitar los abusos de los nobles y otra cosa es monopolizar el poder frente a los nobles, pero asumiendo el control de un órgano legislativo. Esto es lo que se enterró con el proyecto de Ávila cuando no fue aceptado por el emperador. Y como consecuencia de ello se mantuvo durante todo el siglo XVII, que es la decadencia de España total y absoluta, en definitiva, el mantenimiento de los mismos que habían mandado en España desde el siglo XIV, XV y XVI, para el perjuicio de la gran mayoría de los españoles. La ley perpetua es, en definitiva, el sueño frustrado, la utopía temprana de aquellos que demasiado pronto soñaron con una España mejor, y las utopías, sin embargo, son eso, como Tomás Moro dijo, lo que está más allá del lugar de la realidad. Sí que creo, en segundo lugar, que la ley perpetua, su conocimiento y difusión, nos vaya a permitir reconsiderar el ser de España. Ya se ha producido esto, al menos que yo recuerde, en 4 ocasiones. Primero, cuando, como consecuencia de la Revolución Liberal, se alza Riego en Cabezas de San Juan, y hay un proceso liberal que va a durar solamente 3 años, pero en fin, eso dio lugar a una recuperación de la memoria de los comuneros. Primer momento, y ahí, momento de liberalismo en España, los comuneros emergen, hombre, lo que hubo en España. Segundo momento, a finales del siglo XIX, la pérdida de Cuba, Filipinas, Puerto Rico, en definitiva, el hundimiento del Imperio Español, que dio lugar a que aquellos pesimistas y no siempre bien informados en términos históricos e intelectuales, con Miguel de Unamuno a la cabeza, con todos ellos, todos, Antonio Machado, recordad lo que hablaba Antonio Machado de España y de Castilla, tónicos palurdos sin danzas y canciones, en Castilla, envuelto a tus antrajos de especies cuanto ignora, de lo que escribieron aquellos grandes pensadores, de luego sobre la historia pesimista de España, fue influido por, en definitiva, esa crisis colectiva de identidad que provocó el hundimiento moral de la pérdida del imperio. Y eso les hizo volver sus ojos a encumbrar las viejas glorias del pasado imperial, desconociendo que las glorias verdaderas fueron las que no llegaron a ser, que es la de la España que fue aborrotada en la batalla de Villalar. Por tercer momento, en la etapa política del franquismo, los años 40 y 50, los intelectuales de aquel momento, algunos de ellos recuperados para el régimen, cuando resulta que era que había traído la República, como es el caso de Gregorio Marañón. No podéis imaginar las cosas que dijo el ilustre médico. Bueno, escribiendo era un hombre de una imaginación asombrosa. En el estudio sobre Enrique IV dice cosas que no voy a repetir, pero en fin, creo que fue mejor médico que historiador. Creo que es mejor que hable de él. Pero en cualquier caso dijo cosas terribles contra los comuneros, sí, tan terribles como desafortunadas. ¿Y por qué? Porque en aquel momento España estaba aislada.
hasta que no vino Eisenhower, creo que fue, Sí, Eisenhower. vino aquí a pasearse con el general Franco, pues España estaba aislada. España estaba aislada incluso con el temor de que se produjera una invasión. Año 47, la invasión porque estamos en un momento muy difícil de España. Y esa España aislada, asediada, volvió hacia sí misma los ojos para buscar algo que confortara, que le aliviara en su dolor como país. Y volvieron los ojos de nuevo al imperio y por tanto cerraron la puerta a las comunidades. Cuarto momento histórico es el presente. Estamos abocados, estamos en una crisis de identidad nacional, de una crisis de carácter constitucional de proporciones históricas equiparables a las que hemos comentado antes. Es inevitable, si encontráramos actores capaces de llevar a cabo la representación de esta obra, del drama de España, que ya roza la tragedia, porque estamos en otro 98 del siglo XXI, si se produjera la confluencia cósmica de que hubiera actores suficientes, tendríamos que estar ya proyectando una reforma de la Constitución. Esa forma de la Constitución que probablemente tendrá que ser federal. Los grandes expertos en la materia nos están hablando de ello. Yo, evidentemente, detesto el nacionalismo, lo he escrito, no puedo revelar lo que digo, es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Pero una cosa es que los nacionalismos sean malos en sí mismos, o sea, uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, y otra cosa es que no comprenda, que desconozca el hecho diferencial catalán, que se basa en uno de los tres elementos fundamentales que generan o conforman la identidad nacional, que es la lengua. Y ahora, mucho más que nunca, porque la etnia, prácticamente con la igualdad, ha desaparecido como criterio diferenciador y la religión se ha diluido, digámoslo así, como vector determinante para configurar lo que es la identidad del pueblo. Pero la lengua es un factor identitario extraordinario. Y si es verdad lo que dicen pensadores como Chomsky, que somos lo que hablamos y pensamos como hablamos, habrá que reconocer que hay un hecho diferencial en Cataluña. Y el que no comprenda esto estará condenando a España a seguir viviendo su propio drama. Cuando haya actores capaces de estar a la altura de los tiempos, se reformará la Constitución. Dios quiera que lo pueda ver y que mis hijos disfruten de otra España mejor, con una Constitución que no sea el producto de la transición. Ha sido muy valorada la transición, yo soy mucho menos elogioso por lo que ocurrió en aquel tiempo y desde luego siento envidia por nuestros hermanos lusos que hicieron una verdadera revolución, la revolución de los clavos, porque fueron actores nuevos. Aquí todavía estamos discutiendo y peleando acerca de la reconciliación y del perdón. La ley fue suficiente los decretos de amnistía que se dieron en el 75 y en el 77. ¿Quién hizo la transición? ¿Quiénes fueron los actores? ¿Quién presidió el primer gobierno después de las elecciones de junio del 77? Un señor muy atractivo que llevaba un día camisa azul y al día siguiente la llevaba blanca. Es que la transición fue la confirmación de, digámoslo así, el cambio a un modelo político llevado a cabo fundamental, en gran parte, por los actores del régimen anterior para continuar aquellos objetivos políticos, pero por vías distintas. Por tanto, esta Constitución, que es producto de las múltiples contradicciones del momento histórico en el que realmente se alzaba la bandera del miedo, es decir, no vayamos a incurrir en la tragedia del 36. No acabará la transición hasta que no tengamos una nueva Constitución llevada a cabo por generaciones que no tienen nada que ver con lo que ocurrió en los años 80. En este momento preconstituyente en el que estamos obligados, si queremos salvar España, que está la cosa regular, en este momento histórico que estamos viviendo, podemos y debemos volver nuestros ojos al pasado. Y la ley perpetua nos va a decir, somos capaces de imaginar una patria española. No olvidemos la idea de patria que Maldonado, cuando hablaba de patres conscripti, porque el concepto de la ley perpetua es también protonacional, un modelo de una patria común. Y esa patria común tendrá que ser, desde luego, no tendrá que volver los ojos al pasado de la España imperial, tendrá que volver los ojos al pasado como fundamentos hondos, profundos, de lo que es su identidad más profunda, más honda, en lo que soñaron los artífices de la ley perpetua. Por eso, en el mes de diciembre del año pasado, hace escasamente un mes y medio, he presentado un proyecto firmado en el Ministerio de Cultura, al objeto de que se incoe un expediente y en el seno de dicho expediente se reconozca el valor y el mérito de la ley perpetua dentro del programa de la UNESCO, que es Memoria del Mundo, World Memory of the World, es como se llama, que es para reconocer las bases documentales que mejor reflejan nuestras identidades y lo mejor de nuestro.
Ya se ha producido, por ejemplo, con las Cortes de León de 1188. Ahora mismo se ha propuesto un proyecto acerca de primus circum distime en relación con Juan Sebastián Elcano. Todo el acervo documental que se refiere a esta gesta histórica extraordinaria que es españolísima, porque es protagonizada por portugueses y por españoles. En este momento, repito, la vuelta al pasado será probablemente imaginar un mañana muy distinto de España, porque esta España se nos cae a pedazos. Creo hasta en esto de la ley perpetua, y no digo más palabras porque está a punto de sacar una tarjeta roja. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un placer escucharos y tenemos tema para seguir, pero yo creo que por hoy os agradecemos vuestra intervención. No sé si... Si podemos, tenemos unos minutos, si alguien quiere preguntar algo, un par de preguntas, pues las pueden hacer. Hay que preguntar, ¿eh? Facilitas, ¿eh? Hay que preguntar, ¿eh? Siempre pasa... No hay ninguna pregunta. Sí, por allí, mira, hay una pregunta. Yo digo que de los comuneros, que no se ha hablado nunca nada, yo no he oído nada del poder de la Iglesia. Y me parece a mí que tenía más poder que hasta los nobles, porque se quedaba con todos los impuestos y con todo. Entonces, ¿la Iglesia qué hizo cuando los comuneros se levantaron? No había ningún cardenal que tenían el ejército para levantarse ni nada, y que eran los más cultos. Es una pregunta un poco difícil, a lo mejor. No es difícil. La Iglesia Católica, la Iglesia en España es un poder fáctico a lo largo de todo. Bueno, y digo es, no digo fue. ¿eh? Es un continuo en el espacio-tiempo de la historia de este país y en general de la humanidad, ¿no? El papel de la Iglesia Católica es importantísimo. En este caso, aquí hay dos protagonistas básicos, ¿no? Uno es el Fonseca, ¿no? Tú has hablado de él, ¿no? Sí. El arzobispo Fonseca, que representa los intereses claros y evidentes del monarca, ¿no? Porque al fin y al cabo todo este tipo de revoluciones o de pre-revoluciones o de procesos revolucionarios siempre afectan a la estabilidad de los privilegios, ¿no? Entonces la Iglesia Católica, como una de las instituciones más privilegiadas que ha existido a lo largo de la historia de este país y de todos, ¿no? Básicamente es una posición ultraconservadora. Ultraconservadora es luchar contra aquello que amenaza el privilegio, ¿no? Entonces, por eso la Iglesia Católica va a estar básicamente como institución del lado de los realistas. Eso no quiere decir que no haya algún eclesiástico o muchos porque hay una diferencia dentro de la Iglesia Católica. Hay un establishment, que diríamos, ¿no? Un poder fáctico acerca en el alto clero, pero luego hay un bajo clero que está conectado con la sociedad y un clero intermedio que quiere medrar, que también ese es el punto, ¿no? La Iglesia Católica es un totum revolutum, pero también es un ejemplo de lo que era aquella sociedad, ¿no? Hay un clero bajo que va a estar apoyando, hay muchísimos sacerdotes que forman parte de la hueste comunera, ¿no? Y algún que otro obispo, ¿no? Como Acuña, que va a intentar, yo creo que fíjate, medrar sobre todas las cosas, ¿no? Y luego evidentemente el alto clero, que es el que controla la jerarquía esencial, que va a defender el mantenimiento del statu quo, ¿no? Entonces, por eso, claro que la Iglesia Católica, yo creo que todo lo que hemos hablado debe incluir la Iglesia Católica en el bando realista, en el bando inmovilista, ¿no? En este proceso. Eso me permite, para confirmar lo que dice Eduardo, creo que una de las contribuciones de las que yo más satisfecho me encuentro con relación a este libro es el haberme acercado con algún detalle a la contribución decisiva de la Iglesia Católica al fenómeno de la revolución de las comunidades. Creo que de esto no se había hablado hasta ahora y aquí está. Concretando, voy a decir, primero, el enigma comunero se resuelve, como ya lo he indicado de una u otra forma, a través del aparato intelectual, político y moral y jurídico que facilita la escuela teológica ibérica a lo largo del siglo XIV, XV y que se desarrolla en el siglo XVI. O lo que es lo mismo, fue la Iglesia, a través de sus grandes teóricos, lo que facilitó el aparato intelectual que dio el poder, la capacidad de determinación suficiente como para enfrentarse al emperador. Fijaos lo que os voy a decir. Padre Mariana, en 1599,
60 años después de la Comunidad, desarrolló la teoría del teradicidio. Probablemente, salvo para especialistas en la materia, nadie puede saber ni puede imaginar que la Iglesia Católica, a través de sus más preclaros intelectuales, teólogos, etc., desarrolló la teoría de la muerte legítima del soberano. En 1590 habían asesinado a un fraile, a Enrique III de Francia. Lo clavó un cuchillo y el sucesor, envenenado, y a su sucesor, Enrique IV, lo mataron en las calles de París pocos años después. Quemáronse, porque no son como mi amigo Eduardo, los libros del padre Mariana, que habían desarrollado toda la teología del tiranicidio, que no era nada más que una invitación al poder, a la sociedad, para enfrentarse y oponerse a lo que es el poder, al poder del tirano. Se hablaba porque la civitas Dei es la que representaba el príncipe justo, y la civitas Diaboli es la que representaba el tirano. Al tirano había que excluirlo al extremo de que se justificaba su muerte, forma parte del derecho a la resistencia. Y esto es el aparato intelectual con que operaba. Se ve leyendo la ley perpetua, las cartas, de manera clara en Palencia, de que el tirano hay que ponerse frente al tirano, etcétera, etcétera. Por tanto, primera respuesta, la influencia desde el punto de vista intelectual es decisiva. Sin la contribución de la Iglesia no hubiera habido alzamiento. Esa es mi aportación histórica, al menos mi modesta contribución. Segundo, la Iglesia en el proceso revolucionario estuvo dividida. El presidente del Consejo Real fue Fernando de Rojas, cardenal de Granada, y que fue el que mandó al alcalde Ronquillo al mando de 3.000 jinetes para que pusiera orden en Segovia, que se habían sublevado y habían hecho fuertes en la iglesia de Santa María, en la catedral de Santa María, frente al Alcázar. Claro que las jerarquías eclesiásticas estuvieron a favor, pero a favor del emperador, pero ojo, una gran parte del clero y de los frailes estuvieron con los comuneros, y en ellos se refugiaron los comuneros y a ellos acudían para pedir su ayuda. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, consideraban que las contribuciones, los eclesiásticos, a través de los servicios para la causa del emperador, ni les iba ni les venía para la causa de la religión en España. En segundo lugar, y esto no es lo menos importante, la Iglesia se beneficiaba de un diezmo de las contribuciones. Por tanto, era un recaudador de tributo. Aquí en Segovia tenemos la iglesia que fue en Turegano, convertida en castillo, para que el Pedrarias de Ávila tuviera a buen recaudo lo que estaba recaudando. Pero es que León X, que apoyó de manera decidida y decisiva a Carlos V, porque vio que de esta manera se podía enfrentar a que en 1517 se clavó las 90 y tantas propuestas por parte de estamos hablando del protestantismo, y viendo en un peligro enorme la destrucción de lo que representaba como órgano y centro del poder, en definitiva, dijeron, vamos a buscar al príncipe antes convertirlo en emperador a toda costa. Y como no tenía dinero suficiente por lo que quiso recaudar en La Coruña, les dio el diezmo de los diezmos de la Iglesia Católica. Ojo, esto no es muy conocido, pero podéis imaginar el disgusto de los religiosos de aquel entonces. Tan es así que, por ejemplo, el Cabildo de Toledo, donde se produjeron hechos históricos de rebelión, de violencia y de sangre, similares a los de Segovia o a los de Burgos, ¿qué es lo que hizo? El Cabildo se alineó al 100% con Padilla, al 100% porque veían, es más, escrito está, no es una especulación, se pide al emperador que ponga fin y que no se proceda a la exacción del diezmo de los diezmos para la causa de la corona. Por tanto, estamos hablando de que una gran parte del clero apoyó, por dos motivos, a los comuneros. Primero, porque no veía que esta fuera una causa para nosotros, y segundo, porque provocaba la reducción de sus ingresos con limitación de su capacidad de actuación. Repito, yo creo que no quisiera ser inmodesto, pero en este aspecto sí que me encuentro satisfecho. Hay que desarrollar mucho más esto, porque daos cuenta que en el siglo XV, por ejemplo, los teólogos y juristas llegaron a justificar de una manera clara la deposición de Enrique IV. Enrique IV fue un rey enamorado de Segovia, pero como príncipe, desde luego, un desastre. Bueno, todos los Trastamara lo fueron, quitando Isabel la Católica, porque desde luego desde Enrique de las Mercedes hasta Enrique IV no hemos pasado más que por reyes débiles, en una España que pese a todo tenía una gran pujanza por las razones económicas que fueran. Pero en cualquier caso, si vamos a comprender lo que
lo que era la importancia que tenía de influencia la Iglesia sobre el pueblo, debemos hasta qué punto incendiaron desde los púlpitos el espíritu comunero, porque estaban los frailes y los sacerdotes totalmente escandalizados con las políticas de rapiña de los consejeros de Carlos V. Esta es mi contribución a la respuesta de Eduardo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Gracias, Joaquín, y gracias, Eduardo. Tenemos libros allí en la biblioteca por si alguien está interesado en venta.